Hola mi gente, ¿cómo estamos? Domingo 31, hoy salgo hacia las montañas de Gran Canaria, Pico de las Nieves. Ayer por la noche me quedé en la ciudad de Gran Canaria en este hostel tan maravilloso. Me lo he pasado genial y vamos a por ello. O sea, empieza ahora el rock and roll, subir a saco. Primera etapa de montaña de este viaje y primera vez que subo a un 2000. El objetivo de hoy es ir subiendo y ver cómo responden las piernas, si veo que me canso demasiado o no puedo continuar, busco alojamiento, continúo mañana. Si puedo seguir, la idea es subir los 30 y tantos kilómetros de esta subida y luego bajar hasta Maspalomas, que está al sur de la isla. La etapa comienza en Las Palmas de Gran Canaria, prácticamente a nivel del mar. Y durante unos 30-35 kilómetros subiremos 1700 metros hasta el punto más alto, Pico de las Nieves, y a partir de ahí ya serían casi todo bajadas hasta Maspalomas. En total la ruta de hoy podría llegar a ser de unos 70-75 kilómetros y no algunos kilómetros más. Me han contado que esta isla es mucho más verde que Fuerteventura y Lanzarote y que me voy a divertir subiendo, si no muero antes. Etapa dura. Ya estamos en Gran Canaria, vamos a subir al Pico de las Nieves, 1900 metros. ¡Hala! Seguimos. 351 kilómetros. Una semana, 7 días, 351 kilómetros. Pues lo he clavado, 50 al día. Son las 3 de la tarde. 1200 metros, me queda 800 y luego bajar. ¿Me dará tiempo antes de que anochezca? Pues vamos a ver, todavía no sé ni dónde voy a dormir hoy, ni dónde. Así que bueno, venga, seguimos. Buenos días, niños. ¿Cómo estamos? Pues voy por 1500 metros. He salido de Las Palmas de Gran Canaria y me dirijo a coronar el Pico de las Nieves. Los últimos 500 metros he tenido que empujar la bici mucho porque hay una pendiente imposible de pedalear. Aquí una recomendación, niños. Si os decidís algún día a cargar la bici con 4 alforjas y 20 kilos y queréis subir un puerto de 2000 metros, mala idea, no lo hagáis. De verdad, esto es muy duro. Yo llevo 5 horas peleando y por cabezonería tengo que llegar. Así que nada, sigo. Hablamos. Lo hemos conseguido. Después de empujar la bici la mitad del camino de los 1700 metros he llegado. Por mis he llegado, pero no os lo recomiendo. Si venís a montar en bicicleta no es la mejor ruta. Bueno, no, si venís a montar en bicicleta con 20 o incluso 30 kilos de alforjas no es la mejor ruta. Pero sí, se puede disfrutar, aunque no he visto muchas bicicletas el camino que he cogido. Así que nada, ya hemos llegado. O sea, un hito cumplido, estoy mazo de feliz. Aquí me quedo, ya he coronado. Hostia, la subida más dura de mi vida, ¿eh? Pero bueno, aquí estamos. Así que nada, a bajar, para abajo.
estoy bajando. Pues la verdad es que hay unos paisajes que flipáis. Voy a intentar grabar, enseñaros algo, pero bueno, es un poco peligroso porque bueno, o sea, hay mucha pendiente de bajada en la carretera. Voy a parar aquí. Me quedan 10 kilómetros para llegar a Maspaloma y creía que no había más subida, pero hostia, acabo de subir una que he tenido que volver a arrastrar la bici, pero mirad qué bonita la vista. Hostia. Pues nada, reponemos un poco de fuerza y ya 10 kilometritos. Misión completada, he llegado a Maspalomas. Después de una etapa tan dura, se me ha quedado la cara así. Bueno, estoy esperando mi pizza y una birra. Pues al final, por cabezonería, me he hecho toda la etapa en un día. La subida ha sido bastante dura, sobre todo en los tramos donde Google Maps me manda por los atajos que se inventa, donde a veces la pendiente superaba más del 20% y tenía que bajar de la bici a empujar y a seguir empujando. Es una zona preciosa, la más bonita de las que he pasado de las Islas Canarias. Una pena que no me haya quedado por ahí arriba a pasar la noche, pero por cabezonería quería bajar a Maspalomas. La bajada a Maspalomas se hace bastante constante, excepto un par de tramos donde hay unas subidas leves. Y ya a 10 kilómetros de Maspalomas nos encontramos con el mirador de Gollada de las Yeguas, donde ahí sí que hay una subida muy complicada. Con una etapa así necesito un día de descanso al menos, me lo merezco, ¿verdad? Así que nada, a perrear por Maspalomas. Estoy dando una vuelta por Maspalomas, me he quedado aquí un día a descansar después de la mega etapa de ayer y mirar las dunas de Maspalomas, es impresionante. Pues me quería quedar aquí un día más, además de para descansar, para editar vídeos y no he hecho nada. Hoy me he pasado el día, me he echado una siesta y nada, ya me estoy saliendo a dar un paseo por aquí porque casi que me daba tanta pereza que no iba a salir del apartamento. Y joder, eso sería muy triste de ir pasando por los sitios y ni siquiera salir del alojamiento. Así que nada, y merece mucho la pena este sitio, es súper bonito, las dunas.
Bueno, aquí abajo, a ver, es que no sé si se ve la diferencia de altura. Vengo de aquí, aquí están las dunas y aquí abajo pues hay como un centro comercial o una zona de restauración y está completamente vacío. O sea, no hay nadie, no hay coches y las terrazas, los restaurantes están todo vacío. Dejamos Maspalomas y nos vamos a Las Palmas. Esta noche toca coger un ferry y Tenerife. Vamos allá. A ver, estoy un poco acojonado ya con las subidas que hice el otro día. Voy por la costa hoy. Hay mucho menos desnivel, pero aún así voy a acumular en 70 kilómetros unos 1000 metros de ascensión y estoy acojonado. Veamos cómo acaba la jornada de hoy. Una de las cosas que más me impresiona del viaje es la capacidad que tiene Google Maps de meterme a caminos de mierda. O sea, no me podéis llevar por la carretera normal. O sea, bueno, en fin, os dejo, que si no, no puedo seguir. Luego seguimos. Venía por ahí. Google me manda por ahí. Vosotros veis camino porque yo no. No hay que hacer mucho caso a Google, ¿eh? Me he parado porque es súper bonito lo que veo por aquí y quería grabarlo. Inmortalizar el momento. Uepa, que se me va la bici, hasta luego. Según el mapa, la última subida del día. Bastante jodido porque mirad, o sea, es todo el rato este tipo de montañas y este tipo de pueblos y la carretera tampoco está muy allá. Si es la última, o sea, sacamos la fuerza de donde sean necesarias. Así que nada, de momento del día pues bien, con pocas ganas de pedalear y deseando ya llegar al destino. ¡Hasta luego, bicicleta! Niños, ¿qué os dije? Que no hay que hacer caso a Google para la bicicleta. Mirad por dónde me he metido. Es un camino imposible para la bicicleta con tantas maletas. A ver, todavía me queda un buen tramo para arriba. Se me complica el día. Ya he llegado a Las Palmas de Gran Canaria. Primera parada, el hostal para recoger las cosas que dejé. Todavía tengo un ratito, voy a dar una vueltecita y luego al puerto. Vamos a ver el casco histórico, o el centro urbano, o el centro histórico de Las Palmas. Estamos en la Catedral de Las Palmas. La arquitectura de esta zona de Palma me recuerda mucho a lo que vi en Latinoamérica. Buscando un poco en Wikipedia, por lo visto, el modelo arquitectónico que los españoles en el momento de la colonización se llevó para allá fue un copy-paste de lo que se hizo aquí en Las Palmas. Entonces, todo tiene sentido. Solo me quedan 11.584 kilómetros en línea recta para llegar a Shanghái. La ruta de hoy comienza en Maspalomas y bordeo por la costa este hasta Las Palmas.
hasta más o menos a la altura del aeropuerto, donde ya no pude continuar por la costa y tuve que meterme hacia el dentro de la isla, donde tuve que pasar un par de picos bastante complicados y con mucha pendiente. Superados los 2 pasos de montaña, ya es bajada directa hasta la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, sin mucha dificultad. Este episodio es un poco más largo de lo que suelo editar. Tomando algunos de los consejos que me dais, estoy metiéndole más chicha a los vídeos, y sugerencias o consejos que me queráis dar para los próximos vídeos que vaya sacando en el canal, por favor, dejármelos en los comentarios. Y hasta la próxima semana.